es que yo no le podría recomendar a alguien, bueno, sí, está bien, acaba de comprar, pórtela, pero no ande tiro en recámara. Me sentiría muy irresponsable diciéndole a alguien que acaba de comprar un arma, decirle, pórtela, pero no ande tiro en recámara, porque sé que si la tiene que utilizar, lo más probable es que no la va a poder alimentar. Saludos, señores, ¿cómo estamos? Saludos. Saludos, buen día para todos. Buenas noches, buenas tardes, depende de la hora que nos vean, no importa. Hoy traemos una repasadita a un tema, ¿verdad?, que habíamos quedado pendientes ahí de tirar, que es, vamos a estar abordando desde varios puntos de vista, de varias ópticas, el análisis de la necesidad, la importancia, si es correcto o no, la recomendación de portar tiro en recámara para las personas que regularmente por su labor o porque deciden ser una persona armada, pues esa condición del arma, ¿verdad? Sin embargo, vamos a ver ahorita, obviamente, la parte de la sección, ¿verdad?, de la pregunta y otras cositas. ¿Cómo están? Muy buen día para todos y complacido como siempre de generar esta conversación, esperando que las personas que nos siguen, que nos escuchen, puedan obtener esos elementos para crear su propio criterio. Y es que en relación a este tema han habido muchos mitos, se han generado muchas frases, hay personas que defienden a muerte que no se debe portar el tiro en recámara. En Costa Rica le decimos popularmente, coloquialmente, el tiro en boca. Existen hasta técnicas de otros países o de otras policías o de otras culturas donde la tradición es que no tiro en boca. Hay otras personas que defienden que sí, que los segundos cuentan, que en el momento del nerviosismo de la situación muchas veces se les olvida, y un montón de cosillas que hay por ahí que esperemos tocar a fondo y que pueda generar esta discusión que siempre es muy rica. Tiro en boca, toma 2, ¿verdad? Ya habíamos tenido la conversación, pero es una conversación que siempre se puede seguir retomando, y creo que no pasa semana en la que uno no vea el debate, ¿verdad? En redes, en grupos de WhatsApp, en grupos de Facebook, siempre sale, todas las semanas sale el bendito tema de si tiro en recámara, si no tiro en recámara, al punto que ya a alguna gente le parece hasta ya cansado de escuchar el tema, pero hay muchos análisis ahí importantes que vale la pena dejar. Tal vez antes de entrar entonces de lleno en lo que vamos a conversar, le voy a tirar a Eric la consulta. No es, hago la aclaración que no es una pregunta que nos dejaron en el episodio anterior, porque en el episodio anterior no dejaron ninguna pregunta, pero es un evento que salió a la luz, si no me equivoco fue ayer, y alguien me reenvió el video y me dijo, sería bueno que esto lo comenten en el podcast, y podríamos sacar todo un episodio de este video, pero lo queríamos dejar, tal vez como no hubo consulta, nadie nos dejó ninguna pregunta puntualmente en el episodio, ahí en el video, sacar esto como la consulta en unos minutitos tal vez para abordar el tema. Y es un video que salió donde se ve un abordaje de 2 oficiales que los llaman a una situación de violencia doméstica. En el video, y ahí se los voy a dejar para que lo vayan viendo mientras conversamos, se ve donde se aproximan 2 oficiales a supongo que es una vivienda, y sale una persona de la puerta principal con un arma blanca en mano, un arma punzocortante, y los oficiales realizan los disparos inmediatamente para tratar de abatir a la persona que sale por esa puerta principal. Entonces, la persona que me lo envió me lo envió con la consulta. Sería bueno que comenten si hay exceso en la defensa de estos 2 oficiales que participan en esa situación, y lo he visto debatido en varios grupos ya, entonces me parece que sería bonito dejar ahí tal vez una mención de esa situación, y no sé si vos lo viste y cómo viste esa actuación de los oficiales. Sí, bueno, el tema de la legítima defensa siempre genera discusión, ¿verdad? Y esto es muy interesante porque
Hay gente que tiene ciertas experiencias, cierto conocimiento y unos dicen que sí hubo, otros dicen que no hubo, en todos los casos, en todos los casos. Lo cierto del caso es lo siguiente: cada situación hay que analizarlo con una lupa. Hay que observar y ver y traernos la ley para ver lo que dice, interpretar la situación y ver si calza dentro de los presupuestos. Y así para cualquier delito o para cualquier defensa. En el video que se muestra, se ve donde una persona con un arma punzocortante sale de la casa después de haber agredido a su pareja sentimental, después de haber existido previamente una típica enfrentamiento verbal entre los policías y este agresor, que eso es fundamental en una situación o un proceso legal, que ya hay un antecedente. No fue que la persona estaba en el portón y de un momento a otro sacó un cuchillo y quiso salir hacia la acera o hacia la calle, sino que ya hay un antecedente, y esto es importante porque genera cierta inminencia inclusive a nivel legal. La pregunta aquí y el centro de la discusión es si hay o no hay legítima defensa en dos momentos. En el primer momento es cuando el primer oficial de policía realiza el primer disparo, la primera detonación que impacta al individuo y provoca que caiga al suelo. Un segundo momento es cuando el segundo oficial de policía realiza un disparo estando la persona en el suelo. Para no juzgar anticipadamente, porque es un tema muy interpretativo, inclusive los jueces pueden considerar otro razonamiento, traigámonos la ley a esta situación y en muy sencillas palabras, y se los dejo para el análisis de cada persona. En el momento en que exista agresión, que sea inminente o que esté sucediendo en el momento, tengo derecho a defenderme legítimamente hasta el punto de quitarle la vida a una persona, defenderme letalmente, en tanto exista inminencia o esté sucediendo la agresión en este momento. Si ya cesó la inminencia o cesó la agresión, se anula por completo mi derecho a defenderme. En este contexto, letalmente. En otro contexto puede ser por puños, por un empujón, con un cuchillo, de palabra. Pero justo en este video, en el momento en que cesa la agresión, cesa mi derecho a defenderme. Entonces cada uno de nosotros, desde su perspectiva, analicemos. En el primer momento, cuando sale el tipo con el cuchillo, ¿hay inminencia? ¿Hay una posible agresión o no? Los que digan que sí hay una inminencia y el oficial dispara y repele esa inminencia, hay legítima defensa. Los que digan que no hay una inminencia, no hay legítima defensa. En el segundo caso, cuando el tipo está en el suelo, el cuchillo inclusive se le sale de las manos, o el arma que él trae, el punzocortante, se le sale de las manos, se provoca el segundo disparo. Si existía agresión, hay legítima defensa. Si no, no hay legítima defensa. Es así de sencillo. Así de sencillo, pero tiene muchos otros elementos que hay que considerar previamente. Lamentablemente tenemos el video donde los oficiales llegan y sale el tipo y se realizan las detonaciones. No tenemos todo el contexto, inclusive la llamada al 911 por parte de los vecinos, las grabaciones de otros teléfonos. Todos esos elementos son importantes para poder llegar a una claridad más exacta de lo que sucedió. Como decía uno de los jefes de la delegación de la región, hay que estar en el momento para contextualizar todo. Lo que sí voy a mencionar, y es verdad, y voy a caer mal, es que nos falta mucha capacitación a nivel policial. Si bien es cierto, hay que estar en el momento, porque yo puedo estar opinando, pero yo estoy sentado aquí tranquilo, y todos nosotros, hay que estar en el momento. Pero estando en el momento es cuando uno se da cuenta de la capacitación que tienen o no tienen nuestros oficiales de policía. Dios quiera que todo salga de la mejor manera, de la manera más justa, para los oficiales, para la familia de la persona fallecida, para todos los intervinientes. Pero sí, todo se resume en esa frase: si existe inminencia o agresión, hay legítima defensa. Si no, no hay legítima defensa.
Y ya no entremos en la discusión de que él tenía un cuchillo y los policías tenían una pistola, porque ya ha quedado claro que a esa distancia en la que estaban es posible repeler la situación de manera letal, disparando. Ese no es el punto focal, digamos, de la situación. Es si había o no había agresión. Y queda también el análisis ahí, también me parece, de si el abordaje se pudo haber hecho tácticamente de otra manera, ¿verdad? Y obviamente no seré yo el que pueda, digamos, dar esa opinión, porque no siento que esté tal vez en mi zona de expertise, pero los que conocen de eso tal vez podrían valorar si el lugar donde se colocó el primer oficial era el lugar correcto, sabiendo que en cualquier momento salía de ese lugar una persona que tenía un cuchillo, pero si hubiera tenido un arma de fuego, que tal vez no se sabía si tenía un arma de fuego, la historia pudo haber sido muy distinta, ¿verdad? Porque con el cuchillo estaba muy cerca, pero hubiera tenido que recorrer 1 metro y medio. Con un arma de fuego abre la puerta y desde ahí y listo, ¿verdad? Para de contar. Entonces queda mucho ahí que le queda a la gente, a los encargados de analizar, para ver si ese abordaje se pudo haber hecho de forma que tal vez hubieran podido protegerse los oficiales todavía mejor y evitar esta situación, pues que ahora se les viene a ellos lamentablemente un proceso que yo espero que les salga de la mejor manera. Yo voy a plantear además una pregunta, una incógnita, igual como dice Eric, cayendo mal. ¿Será que los directores encargados de generar pues el análisis, los programas de capacitación a nivel de cuerpos policiales están tomando estos casos para decir, vamos a tomar ese referente para que si algo salió mal ahí no vuelva a pasar en nuestras policías? Lo hablábamos en un episodio con un experto acá, ¿verdad?, con mucha experiencia, y señalábamos precisamente eso, Eric, cómo estas cosas pasan sin pena ni gloria para todo el mundo, menos para los involucrados. Entonces sería bueno tal vez poner ahí barbas en remojo si verdaderamente eso está pasando nada más, y puede que quede ahí en la historia y siga pasando porque simple y sencillamente no se tomó la medida, ¿verdad?, para corregir. Repito, lo que con el tiempo se determine qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque creo que no somos nosotros los que vamos a señalarlo aquí, ¿verdad? Sí, yo pienso que no se está haciendo lo que hay que hacer, porque ya han habido situaciones en el pasado, no similares, pero en las que se pone en tela de duda mucho si se actuó bien o se actuó mal, si había que disparar o no había que disparar por parte de los policías. Y hasta el momento seguimos con esa sensación de que el policía realmente no sabe cuándo puede disparar o cuándo no puede disparar. Y para muestra un botón. Sí, es lamentable. Bueno, entonces, Jay, entrémosle al tema del día de hoy. Don Esteban, adelante, todo suyo. Tiro en boca. Temazo. Tiro en recámara. Sí, es un tema muy interesante. Creo que el tema acá principal del tiro en recámara, o tal vez la postura de quienes abogan por el no tiro en recámara, nace de una falsa sensación de seguridad, me parece a mí. Ahora vamos a entrar a analizar un poquitito de en qué contextos tal vez es que algunas personas no tienen la opción de decidir si tiro en recámara o no, ¿verdad? Porque hay contextos tal vez en los que una persona quisiera portar tiro en recámara y no puede, pero partiendo, digamos, de lo que es el tema de la portación civil, la persona que por lo general aboga por el no tiro en recámara nace de una idea o una sensación de que es más seguro no portar tiro en recámara. Entonces tenemos que entrar en ese análisis de si es realmente más seguro o no es más seguro portar tiro en recámara, y hasta dónde esa sensación de seguridad más bien se convierte en un riesgo tanto para el portador como para las personas que están a su alrededor o que lleguen a estar a su alrededor, digamos, en un posible enfrentamiento defensivo. Un tema que genera mucha controversia, y lo he visto en el polígono, donde muchas personas defienden a muerte cada una de sus posiciones y tienen sus argumentos. Entonces creo que sí tenemos que ser prudentes en lo que nosotros como expositores también creemos. Yo en lo personal tengo mi opinión clara y la defiendo con lo que sea, pero
pero sí hay unas teorías que andan por ahí diciendo lo contrario. ¿Qué es lo que dice la persona cuando uno habla con ella o cuando llega al polígono y dice, no, es que yo prefiero andar no tiro en recámara, prefiero no andar alimentado? Y es eso, y es que si llego a desenfundar o llego a hacer una maniobra, no quiero que se vaya a accionar el disparador y que me vaya a herir. Entonces, eso que decía Esteban, fundamental, porque da la sensación de que es una falta de confianza en el uso y manipulación del arma de fuego. Sí, yo creo que eso viene principalmente respaldado por personas que, como dicen ustedes, se sienten tal vez con desconfianza de la herramienta que portan, desconocimiento, porque incluso hay personas que todavía hoy en día defienden la teoría de las armas con seguro y demás, ¿verdad? Y en esto sí quiero ser claro, el tema de las plataformas tiene que ser visto a la hora de la compra de un arma como tal, por parte de cualquier persona, tiene que ser visto y analizado con cuál es el uso que se le va a dar. Esa sí es una gran diferencia, ¿verdad? Que sea, por ejemplo, a nivel, aquí en el país, por lo menos a nivel policial. Se pasa por un análisis, ¿verdad? Se analiza cuál es la plataforma en función de a quiénes van a ser los operadores y en función de eso se toman decisiones, ¿cierto? Lamentablemente la tendencia para un civil en Costa Rica es que lo que hace es meterse a redes sociales a preguntar, ¿verdad? No está mal, pero tampoco es lo correcto, ¿ok? No vamos a decir que sea una fuente confiable para que verdaderamente una persona tome una decisión. Entonces, partiendo por ahí, Eric y Esteban, yo creo que mucha gente se deja ir más que todo por lo que le dicen, más que por lo que en realidad investiga, por lo que en realidad se pone a practicar, que es muy importante, ¿verdad? Y lamentablemente mucha de la gente que está en esa corriente del tema de no portar tiro en recámara se debe principalmente al tema de la desconfianza, de la manipulación propia y otras personas con el refuerzo de que también es un riesgo que si les quitan el arma, pues eventualmente les puedan hacer daño con ella misma, ¿verdad? Cosa que entonces ahí, de ahorita vamos a ver las contrapropuestas, ¿verdad? Porque es preocupante que una persona desconfíe de su vehículo. Eso es como que yo diga que yo le voy a poner a mi vehículo, no sé, cada vez que voy a frenar con el pedal y con el freno de mano por aquello que alguno de los dos me falle. Entonces estoy desconfiando propiamente de mi capacidad, ¿verdad? Y en este caso la máquina que estoy manejando. Entonces, pues por ahí anda. Pero oiga este argumento que me dijeron una vez una persona que parece que tiene amplios conocimientos y me dice, es que a mí me enseñaron la técnica israelí. Y en Israel, las fuerzas especiales, la policía y su cultura de defensa desde hace muchos años ha manejado esa consigna, que es no tiro en boca, y más bien lo que entrenan es el desenfunde rápido, la alimentación rápida y después la ejecución. ¿Cómo lo ven? El famoso porte israelí es lo que sale siempre cuando alguien defiende su postura de no tiro en recámara. Ahora, creo que eso hay que contextualizarlo en lo que es un tema histórico. Hay que entender de dónde nace ese porte israelí, porque ellos, a través de tantos años, han decidido portar de esa forma. El porte israelí nace de un contexto post-Segunda Guerra Mundial, cuando el Estado de Israel se conforma como Estado en 1948, si no me equivoco, vienen terminando la Segunda Guerra Mundial y ellos vienen tienen que conformar una fuerza militar. Y en esa fuerza militar tienen que correr para conformar, no tienen tiempo de hacer licitaciones y que armas y no, ahí hay que conformar una fuerza militar ya. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos reciben armas que son sobrantes o son donadas por un montón de ejércitos de los países que están cerca de ellos. Entonces, no tienen como una plataforma estándar que se pueda decir, esta arma corta, es la que vamos a utilizar todos. Todo el ejército israelí va a utilizar esta arma. Entonces, esta arma opera así.
Por el contrario, tenían un montón de armas distintas, donde unas tenían un seguro para acá, otras seguro tenían seguro de empuñadura, otras seguro tenían el seguro colocado diferente. Entonces ellos tienen que buscar, ok, ¿qué hacemos para que esa arma se pueda portar de la forma más segura posible, siendo que tenemos un montón de armas distintas? Y la forma más lógica, obviamente, es sin tiro en recámara, porque eso les permite por lo menos cubrir la parte de seguridad de que independientemente del arma que le toca a Eric o que le toca a Eduardo, sabemos que esa arma no se va a disparar por una mala manipulación del tipo de aditamentos que tenga esa arma. Y hay que tomar en cuenta que para, digamos, en el contexto militar, la pistola es un arma secundaria. Para las fuerzas militares, principalmente el arma principal es el arma primaria, es un arma larga, es un rifle. Entonces el arma secundaria está ahí, como decir, por respaldo para ciertas situaciones. Hay tal vez algunas patrullas oficiales que caminan tal vez en algunos lados que me imagino que tal vez solo llevan su arma corta, pero en la gran mayoría del contexto militar, no solo en Israel, en todo lado, el arma corta es un arma secundaria. Para el portador, el arma corta no es un arma secundaria, es un arma primaria, es el arma de la que usted depende en el caso de que usted tenga que defender su vida, defender la vida de un ser querido. No andamos el arma acá y andamos un rifle aquí, una carabina guindando, lista para utilizarse, que es nada más, y en ese contexto quite el seguro y dispare. Es muy diferente el contexto militar, entonces creo que los que hablan del porte israelí creo que no entienden ni el contexto histórico ni el contexto militar de por qué ellos portan así, me parece a mí. Sí, además de que si hablamos del tema israelí hay que hablar de toda una doctrina, Eric. En realidad, digamos, ellos tienen una forma de presentar o de justificar este tipo de tácticas y digamos, respaldarlas y contrarrestarlas de otra manera, porque el solo hecho del porte israelí como tal y la forma en la que se alimenta tiene una técnica y tiene todo un tema de análisis, ¿verdad? De por qué ellos lo hacen. Si lo vemos a nivel de cuerpos armados, pues uno de los argumentos también es precisamente para que si alguno de ellos, por un tema de terrorismo, por ejemplo, desarman a algún operador, que no vaya a ser utilizado por lo menos de inmediato esa arma como un medio, ¿verdad?, para agresión. Entonces de ahí que incluso la forma en la que ellos entrenan y la que ellos alimentan no es como típicamente vos ves entrenando a la gente, por ejemplo, aquí, ¿verdad? Que lo que hacen es el raqueo del arma de otra manera, o sea, es totalmente otro contexto. Entonces ahí es donde agarramos de lo que en realidad es algo y lo convertimos a lo que yo creo que es. Y ahí es donde lamentablemente entonces se va tal vez desvirtuando el argumento, ¿verdad? Porque de nuevo, no es que estemos diciendo nosotros eso sí y así es y el papel es blanco porque es blanco, no. Hay situaciones en las cuales se les está presentando el por qué en realidad es que hay quienes argumentan ese tipo de posiciones. Acá por lo menos en el ambiente civil yo no lo recomendaría. Y ya hemos tenido aquí pues anécdotas, ¿verdad? Hace no mucho salió el episodio de uno de los invitados en donde nos contaba la anécdota y nos decía, bueno, es que yo cambié de opinión con el tema del porte y sin embargo posiblemente por un tema de labores le toca seguir conviviendo con lo que es no portar tiro en recámara. Hace poco, por comentar un caso, de hecho se dio a conocer un video en donde precisamente haciendo un abordaje policial acá en el centro de San José, y aquí el buen Esteban lo va a presentar, uno de los oficiales forcejeando con el sujeto, lo desarma y el arma se nota que no está alimentada porque él intenta alimentarla, o no sé si la persona asume que aún así estando alimentada tenía que hacerlo, y entonces fue donde la oficial, que en este caso era una mujer, le toca pues también intervenir, ¿verdad? Fue una situación de mucho riesgo porque fue en la plena capital, en medio de San José. Muy valiente ella. Sí, y felicidades ahí para la oficial porque sí tomó cartas en el asunto, ¿verdad? Tal vez pudo haberlo hecho mejor o no sé, yo no estaba en la situación, pero por lo menos intervino. Y a lo que vamos, Eric, es que sí hay situaciones en donde sí se puede decir, bueno, pues la jugada aplica, pero por lo menos a un civil no veo yo el argumento que se diga es que si le quitan el arma a un civil,
pues yo creo que ya la situación es un poquito más escalable, ¿verdad? ¿Qué pasó? Habría que hacer las preguntas correctas para analizar ahí qué fue lo que pasó. Y qué importante eso que decís de a nivel policial o del trabajo. Y es que en Costa Rica el 100% de las empresas de seguridad privada le obligan a sus oficiales y a los oficiales que trabajan en las instituciones públicas, que muchas veces son propios de la institución, no de una empresa de seguridad. Prohibido el tiro en recámara, prohibido el tiro en boca. Inclusive a nivel de fuerza pública, que es la policía preventiva de Costa Rica, los vestidos de azul, también se les da la directriz de que no pueden portar tiro en recámara. Y se les invita a que cuando se van a acercar a una situación que eventualmente tal vez sea de riesgo, realicen la alimentación, pero dependiendo del contexto. Entonces, ¿cómo haces en tu trabajo, oficial de seguridad, para tal vez repeler o atender una situación rápida si te están obligando a no poder portar el tiro en recámara? Es que, Eric, ahí ya entra un tema que... Y no lo llevan a entrenar, ¿no? Sí, eso es un detallazo. Un tema de responsabilidad. Muchas de esas empresas lo que buscan es liberarse de las responsabilidades si algo pasa. Claro. Ellos lo justifican y decir, yo tomé la mayor, digamos que lo visualicé de la forma en la que menos riesgosa, y de esa forma me libro un tema de responsabilidad. Y así se maneja. Yo lo veo así. Es un tema, como dicen, muy frío, de lavarse las manos. Pero si nos vamos a un análisis técnico, Eric, en realidad se está minimizando el riesgo. Es que si no se capacita a los oficiales, claro, se minimiza el riesgo, pero tampoco estoy aceptando la posibilidad de no tener... No lo están viendo con una realidad, o sea, no lo están viendo de una manera real. Sí, es que resulta muchísimo más fácil si yo tengo, digamos, que mandar a un oficial de seguridad privada una vez al mes al polígono, ¿cuánto me va a costar como empresa? Y si son 100 oficiales, entonces, ¿qué me queda más fácil? Señores, nada de tiro en recámara. Si se da alguna situación ahí, vean a ver qué hacen, ¿verdad? Vean a ver cómo alimentan. Yo siento que es un tema más administrativo que otra cosa. Prácticamente me parece que no hay ninguna razón, y me parece que inclusive si la preocupación real es, por ejemplo, el robo del arma, por ejemplo, en este video del compañero de Fuerza Pública que tuvo esa situación, podemos hablar también del equipo correcto para ese tipo de porte, ¿verdad? Porque como nos comentaba el Ulises cuando estuvo acá, los oficiales, el tipo de funda que se usa para el porte policial, digamos, allá en Estados Unidos, es una funda que tiene un seguro especial que hay que liberar para, digamos, a la hora de retención para poder sacar el arma. Entonces no es como que alguien llega por detrás y le hace así, como si ha pasado o como pasa con las fundas tal vez lamentablemente de lo que le dan a nuestros oficiales. Yo he estado en lugares donde me pasa un oficial a la par y yo lo vuelvo a ver y es nada más extender la mano y hacer así. Uh-huh. Y cualquiera lo puede hacer porque el arma está ahí expuesta. Eso, Murillo, al otro extremo, donde uno se pregunta si tiene que sacarla, ¿cómo la saca? Sí, donde andan con la correa, la faja, todo. Y en la situación estresante. Sí, yo creo que hay formas en las que se puede lograr un equilibrio para que minimizar el riesgo tal vez de un robo del arma, uh-huh, permitiéndoles a ellos portar como deberían portar, pero obviamente viene el tema de capacitación, que eso es, y sabemos que lamentablemente por lo general muchas de las personas que contratan o empresas que contratan servicios de seguridad buscan lo más barato, buscan la oferta más barata, y la oferta más barata se traduce a oficiales que por supuesto por lo general no llevan la capacitación que deberían llevar. Pero entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que deberíamos en este tema de tiro en recámara hacer una división en la población, y los civiles sí, y tal vez los oficiales de policía y los oficiales de seguridad privada por su contexto, porque no sé, puede ser que unos sí y otros no. Yo lo que diría es que yo entiendo por qué un oficial en su puesto más eso. No porta tiro en recámara, que es porque no lo dejan.
yo eso lo entiendo, digamos, si es un tema laboral y es que él dice, no, es que si me pescan portando tiro en recámara, me quedo sin trabajo y ya no tengo para darle de comer a mi familia, yo eso lo entiendo. Entonces yo no voy a decirle, no, es que tiene que portar tiro en recámara, pero sí, aún en ese tipo de labores, para mí la forma correcta sigue siendo tiro en recámara. Pero tiene que venir acompañado de toda la capacitación, de funda correcta, cinturón correcto y todo para que se pueda hacer de la forma correcta. Así es como yo personalmente, así como lo visualizo. Si una persona se compra el arma de fuego hoy y hoy mismo decide portarla, no se ha capacitado como debería porque apenas está recibiendo el arma, pero él quiere portarla, ¿qué le podríamos decir? ¿Tiro en boca o no? Es que lo que yo creo que es muy importante que una persona en esa situación entienda es el riesgo que realmente supone no portar el tiro en recámara y creer que en una situación de estrés va a poder alimentar el arma. Porque si una persona no se siente segura, no se siente lista para poder, no siente que tiene las destrezas para poder usar su arma alimentada en un enfrentamiento defensivo, no va a tener las destrezas para alimentar el arma en un enfrentamiento defensivo, porque el tema de sacar el arma y raquear o tirar la corredera y estar listo es algo que requiere mucha destreza. Y en una situación de estrés, la adrenalina a tope, la visión de túnel, la pérdida de destrezas de motora fina, todo eso se une para que el mecanismo de alimentar el arma, claro, en el polígono súper bien, tal vez en el polígono lo hace y practica, pero la cantidad de repeticiones que una persona realmente requiere para hacerlo suficientemente rápido, para desenfundar y alimentar su arma y hacer el primer disparo dentro de un periodo de tiempo razonable requiere mucha práctica. Es tanta la práctica que requiere que la persona por lo general llega automáticamente a entender, no, mira, realmente ya me siento seguro con el arma, ya la puedo portar como debería portarla, porque la misma práctica le va generando esa destreza. Entonces es difícil porque yo entiendo que mucha gente compra su arma y lo que quiere es portarla, pero tiene que entender el riesgo que eso supone para, como yo decía al inicio, para terceros o para uno mismo, daños colaterales. Si una persona que no se siente lista para portar su arma con tiro en recámara, tiene que desenfundar y hacer uso de esa arma en un enfrentamiento defensivo. Siento que ahí la recomendación es decirle a la persona que le ponga con el entrenamiento. Y que mejor no porte. Yo le recomendaría primero familiarizarse con su arma. Okay. Estar seguro que usted tiene confianza en sus destrezas con su arma para portar como debe portar. Es que yo no le podría recomendar a alguien, bueno, sí, está bien, acaba de comprar, pórtela, pero no ande tiro en recámara. Me sentiría muy irresponsable diciéndole a alguien que acaba de comprar un arma, decirle pórtela, pero no ande tiro en recámara, porque sé que si la tiene que utilizar, lo más probable es que no la va a poder alimentar. Ahí es donde se vuelve un poco complicado la cosa cuando uno tiene que dar una recomendación, ¿verdad, Eric? Claro. Porque estás asumiendo una responsabilidad muy grande de que sea para cualquiera de las dos partes. Por lo general la gente va a decir al paso del tiempo, es que a mí me dijeron, a mí así me enseñaron. Entonces todo lo que pase en el transcurso de ese proceso se le va a achacar a la persona que se le aconsejó. Caso que tuvimos aquí, ¿verdad? De uno de los invitados diciendo que así se le enseñó y que por eso ese día él no andaba alimentado. Yo les propongo también un análisis a nivel de empresas, a nivel de temas laborales, tanto seguridad pública como privada. Hay que hacer una diferenciación con la parte civil. Si yo soy propietario de mi arma, yo la alimento y esa arma, aunque yo la verifique todos los días, ella no pasa constantemente haciendo ese ciclaje, ¿cierto? De que todos los días la desalimento y la vuelvo a alimentar. Al menos yo no, por el contexto de seguridad en el que yo me desenvuelvo y digamos que tiene que ver con muchas cosas, aspectos a nivel personal, familiar, ¿cierto? Pero en promedio el civil promedio debería de ser así y no lo hacen, no está retirando constantemente esa munición. ¿Cuántas veces a lo largo de un año, Eric,
la munición debería estar desalojándose y volviéndose a alojar en la recámara, y eso representa a su vez también un consumo mayor en el tema del mantenimiento tanto del arma como de la munición, porque eso trillado, ¿verdad? Ya la frase para otro episodio, pero sí, la munición también tiene formas de portarse, darle mantenimiento, conocer la profundidad y el largo que tiene que tener en realidad el proyectil con respecto a la vaina propiamente del casquillo. Entonces, son cosas que a nivel muy minucioso sí hay que tomar en cuenta. Porque imagínate, una sola arma en un puesto de seguridad que todos los días se entregue 2 veces a la hora de despejar el arma, va a representar sí o sí todo un tema de mecanismos, todo un tema de munición, y ya sabemos cuál es la realidad de nuestras policías. Vámonos, por ejemplo, al tema público. Eric, han habido policías en los que su cargador con capacidad de 17 le dan 7, 8, 10 tiros. Y son municiones que tienen años de estar ahí. O sea, son más explosivas que en realidad la detonación que en realidad va a ser por un montón de factores. Temas de humedad puede que ni siquiera detonen. O sea, esa es la realidad con la que nosotros vivimos aquí. Entonces, eso también se los dejo ahí sobre la mesa porque en realidad es todo un argumento que hay que analizar a nivel económico, porque todo eso le representa un montón de costos a las empresas. Ahora, otro punto, no por ser abogado del diablo, pero son cosas que hay que también poner sobre la mesa. En el tema de seguridad privada hay una gran problemática que es la gran rotación de personal. Entonces, vos como propietario de empresa de seguridad te preocupás por los primeros años tener ese tema de capacitación, de incentivos y demás, y así como vienen, se van, ¿verdad? O sea, se sabe que eso es la costumbre a nivel de empresas de seguridad. Una persona está aquí y salta otra, y salta otra, y salta otra. O sea, un tema de estabilidad cuesta mucho encontrar, ¿verdad? Entonces, pongámonos también en los pies de ellos de decir, bueno, y está bien, la mejor empresa llega con la mejor de las intenciones. Aquí hay empresas que tienen sucursales aquí en el país que tienen origen internacional, ¿cierto? Y vos ves que incluso ellos se adaptan al sistema de acá, ¿cierto? Que sí, que tienen cierta diferenciación porque tal vez se preocupan por entrenar un poco más y mejor a sus oficiales, pero sea como sea, ellos también ya han visto cuál es nuestra realidad y dicen, nada hago yo con entrenar a profundidad a una persona que no me da a mí confianza de que el día de mañana esté necesariamente trabajando conmigo. Entonces, son temas ahí, ¿verdad? Que a final de cuentas muchas de esas cosas pasan por un tema de números. Yo creo que también hay que verlo desde esa óptica, ¿cierto? Sí, y concentrarnos tal vez un poco más en la discusión en el civil. Es correcto. El civil, que al fin y al cabo esto va muy dirigido a esa persona que cree en la defensa más que un trabajo, sino como un estilo de vida. Eric, y esas personas que trabajan en seguridad que tienen que acostumbrarse a las dos, ¿cómo hacen para chipearse? De hecho, tuvimos el caso de David. Si recuerdan, David nos contaba que cuando él desenfundó, alimentó su arma. Y ya estaba alimentada. Y ya estaba alimentada, porque él labora en seguridad privada, entonces muy probablemente por el tema de la indicación del patrono, tiene que durante el día estar sin alimentar. Y ya cuando él sale y va con su arma personal, él acostumbra a llevarla alimentada. ¿Qué sucedió? Que en una situación de estrés lo primero que hizo fue tratar de alimentar y botar un tiro que estaba todavía sin percutir. Entonces, hasta ese cruce de cables que se le pueden hacer a la persona en ese tipo de contextos cuando tienen que lidiar con ambas situaciones. Eric, esas personas que incluso tienen un arma que tiene seguro y vos no la puedes alimentar si tiene el seguro puesto. O sea, mecánicamente no te permite. O puede alimentarla y tras de que la alimenta tiene que quitarle el seguro después, el seguro de disparador, el seguro del martillo. Yo tengo digamos que una frase o una óptica que intento aplicar a la hora de resolver algunas incógnitas. Vamos a ver, todo sistema, entre más elementos tenga, más complejo y más posibilidad de fallo tiene. Entonces, así son las armas. Entre más piezas tenga, cualquiera de todas esas piezas puede fallar. A la hora de hacer un ejercicio, una dinámica, no es lo mismo solamente tener que levantar la camisa o levantar la camisa y el saco o quitarle el seguro a la funda, mover la camisa y desenfundar y aparte alimentar y aparte quitar el seguro.
Entonces, todos esos pasos, 20 minutos duró ahí. ¿verdad? Todos esos pasos, una persona tiene que decir, y si mañana ya le cambian el modelo del arma, por ejemplo, o su arma ya se dañó, ya está descontinuada y tiene que volver a empezar. Ahora, Murillo decía algo ahora, el tema del entrenamiento. Bueno, en el mejor de los casos, cuando la persona está repitiendo y repitiendo de una manera adecuada el gesto técnico, ¿cierto? Porque si ahorita está haciendo una cosa y mañana se le metió que la forma de alimentar es otra y la forma de la mano la cambió, ya no está generando memoria muscular, ¿verdad? Está metiendo un montón de movimientos y de mañas ahí al entrenamiento que habría que ver cuál de todas es la que le sale. Y ese es el boleto de lotería que yo creo que nadie quiere tener en la mano, ¿verdad? Estarse jugando el chance a ver cuál número le toca a la hora de un enfrentamiento. Bueno, ahora que Eric decía, y duró como 20 minutos haciendo todo ese proceso, pero curiosamente hay gente que lo hace súper rápido también. Yo he visto gente, y me recuerdo que una vez estuvimos en un polígono, en una capacitación que se dio, y me acuerdo de un muchacho que él, yo no sé si así portaba, pero todos los ejercicios los hacía sin tiro en recámara, y era súper rápido. Él sacaba el arma, prac, prac. De hecho, usted le medía tiempos a la par de la gente que desenfundaba ya listo y no se notaba mayor diferencia, que es una de las cosas que muchas veces se habla, el tiempo de reacción entre lo que es portar listo a diferencia de tener que alimentar. Hay una ventaja de tiempo de reacción, sí, tal vez, pero si usted a través de práctica y repetición y repetición y repetición logra esos tiempos de desenfundar y alimentar el arma, tal vez usted pueda llegar a una diferencia, inclusive puede que más rápido que el tirador promedio, que el tirador que solo va una vez cada 6 meses al polígono. Pero es que el tiempo de reacción no es el único factor en el tema de si tiro en recámara o no tiro en recámara, que es lo que siempre la gente, la conversación siempre se va por ahí. Es que es más rápido, tal vez es más rápido, pero si yo le pongo a ese a la par, probablemente ese que practica mucho sin el tiro en recámara lo va a hacer más rápido que usted, pero no es esa la única razón. Y les tiro otra razón, si yo no tengo las dos manos para alimentar el arma, si yo tengo, bueno, por lo general yo muchas veces cuando ando en la calle ando con mis hijos, ando con el chiquitillo, ando con mi hija. O manejando. Y si yo tengo que usar mi mano de apoyo para correrla, para quitarla, como hacen tal vez los en protección de PMI, que tienen que con una mano agarrar o empujar o correr al protegido, y esta mano es la que va al arma. No siempre voy a tener el lujo de tener las dos manos. Si alguien me lastima, en el tema de la aportación partimos de que siempre vamos contracorriente, siempre vamos defendiendo a una agresión o una agresión inminente. Si ya yo tuve que bloquear un golpe y me lastimaron, y yo creo que cuando habíamos hecho este episodio, la primera vez les había pasado unos videos y ahí los voy a ir pasando mientras vamos conversando para que la gente también los pueda apreciar. Hay videos que muestran una persona teniendo que bloquear un atacante mientras desenfunda su arma y no tiene la mano disponible para alimentar. Entonces es una razón, para mí esa razón tiene todavía más peso que el tema del tiempo de reacción, porque el tiempo de reacción se puede practicar, se puede entrenar, y yo puedo ser muy rápido tal vez si quisiera, practicando, teniendo que alimentar el arma. Uh-huh. Pero el tema de tener las dos manos no se puede realmente siempre practicar. Y ahora va a venir tal vez alguien pensando, bueno, pero es que hay formas de alimentar el arma con solo una mano. Y hay formas de alimentar el arma con solo una mano, ¿verdad? Y de hecho, un día de estos en un grupo también alguien estaba hablando de otra persona que decían, vea, acuérdese de tal persona, él es rapidísimo alimentando su arma y lo hace contra la faja. Y alimenta y solo con una mano en la faja. Y está bien, es una técnica que me parece que todos deberíamos practicar y aprender, porque es un recurso que nunca está de más. Pero, ¿y si cuando la persona está alimentando aquí lo empujan? Si va tal vez con la esposa y la esposa tal vez por cuidar a la persona lo jala del brazo en el momento en que él está haciendo esto, es un punto de contacto mínimo donde puede fallar
Y si usted falla ese punto de contacto, hasta ahí llegó, no la cuenta. Sí, inclusive si va sentado, tal vez no es lo mismo esa alimentación en la faja. Es correcto, sí, se complica. Hay gente que también lo he visto que lo hace tal vez contra el zapato, pero volvemos a lo mismo, que es un proceso, como decía Eduardo, donde cada punto que se le agregue a ese proceso es un posible punto de fallo. Y el riesgo más alto que hay cuando el arma no se lleva alimentada es el de generar una malfunción. He oído la frase de que no hay un sonido más fuerte que un arma que cuando la sacan hace clic en vez de que haga boom, ¿verdad? Porque el generar una malfunción por una situación de estrés, por no poder alimentar el arma, por no poder tirar hacia atrás, por no tener el mecanismo correcto, es más que probable y es uno de los riesgos por los cuales yo decía que una persona que apenas empieza, el poder desenfundar y alimentar esa arma en una situación de estrés va a ser poco probable, porque lo que es más probable es que vaya a generar una malfunción de esa arma. Y donde trate de hacer la detonación, lo que le va a hacer es clic, nada más. En el tiempo se ha visto cierta evolución a nivel de armas y demás, y yo creo que las fábricas de armas ya lo saben y ellas son muchas veces los que mantienen como esas tendencias. ¿Y qué es lo que he visto aquí en Costa Rica a razón de las armas? Cada vez con menos seguros externos, creyendo en eso de que debe estar lista, sin bloqueo, sin nada. Las fundas sin seguros y otro tipo de municiones, etcétera, pero pareciera que esa es como la corriente, lo más lista posible, porque en el momento, aunque haya entrenamiento, es posible que se olviden muchas cosas, porque recordemos que en una situación apremiante, donde ya hay disparos, gente herida, sangre, gritos, se nubla por completo la memoria, esa visión de túneles, la vista se cierra por completo y se nos olvidan mil cosas por más entrenamiento. Le pasa a las unidades especiales inclusive, que entrenan todos los días y todos los días hacen allanamientos. Entonces, la tendencia de parte de las fábricas también ha sido sin seguros, las fundas sin seguros y el tirito en boca. Esa siempre ha sido como la recomendación por parte de ellos. Hay una escena icónica en una película, ¿verdad? En la caída del halcón negro, donde se le llama la atención por parte de un superior a un operador precisamente de fuerzas especiales, incluso un miembro de la Fuerza Delta, donde le dice que está en el comedor y le dice que por qué porta el arma alimentada y sin seguro. Y entonces de ahí sale esa frase icónica, ¿verdad? De, mi dedo es el seguro. Es el seguro. Entonces, a final de cuentas, pues eso resume mucho en realidad todo lo que es el enfoque, todo lo que engloba en realidad el operar un arma de fuego. Si bien es cierto, han habido casos en los que uno dice, bueno, es que la caída de un arma puede generarle, porque sí han habido casos incluso en la tecnología moderna, ¿verdad? Podemos hablar de incluso fábricas, ¿verdad?, que han tenido que pasar a rectificar modelos, pero más allá de eso, la gran cantidad de plataformas que hay, la mayoría, en realidad necesitan de esa coacción, ¿verdad?, de la parte de la manipulación del disparador como tal, para que en realidad se genere todo lo que es el ciclaje y como tal un disparo. Entonces creo que ahí se puede resumir mucho de ver en realidad qué sería lo más adecuado de recomendarle a una persona. Es mejor llevarlo a ese nivel de profundidad y entendimiento, decirle, vea, las armas típicamente se van a disparar cuando sucede esto. Entonces eso le puede dar un horizonte, un norte hacia dónde guiarse a la persona y decir, bueno, entonces yo voy a entrenar en función de esto y esto y esto. Muchas personas y es que esto nace precisamente de ahí, desde el momento en el que deciden voy a armarme. Vos ahora hacías la pregunta, Eric, ¿qué le decimos a las personas nuevas? Bueno, para mí en un mundo ideal, esa persona que llega a comprar el arma nueva ya debería haber pasado por un proceso de entrenamiento. Antes de comprar su arma, ¿verdad? Ya lo hemos hablado aquí en otros episodios. ¿Por qué? Porque eso, a final de cuentas, creo que es una decisión consciente, responsable y sobre todo planificada.
¿verdad? Que eso es algo, creo que, no sé, a los que han comprado un vehículo, creo que mínimo se meten a buscar, ¿verdad? A sondear modelos, a ver cómo está el tema de repuestos, a saber cómo es el tema del consumo del combustible. O sea, hacen por lo menos un estudio pequeño, ¿verdad? Para más o menos ubicarse y decir, hacia allá voy. El tema del arma no se puede dar por menos, ¿verdad? A razón de compararla con la compra de un vehículo. Creo que la persona debería decir, bueno, yo voy a prepararme porque yo eventualmente voy a ser una persona armada. Lo mismo con el vehículo, Eric, y muchas personas piensan más bien, voy a comprarme mi carro para aprender a manejar. ¿Cuánta responsabilidad y consecuencias pueden acarrearse a raíz de eso, verdad? Claro, típico. Hemos hablado en un episodio acá hace no mucho del tema de los requisitos para sacar portación y cómo estamos con los requisitos para poder conducir en este país. Lamentablemente muchas veces se obtiene una licencia, ¿verdad? Y no se tiene necesariamente de la capacidad propiamente, las habilidades pulidas al nivel que uno deseara para que esa persona y tiene el permiso legal para manejar un vehículo. Entonces el tema de las armas, yo creo que por ahí yo me iría a la utopía de que toda persona que va a obtener un arma ya haya pasado por un proceso para que comprenda y a partir de ahí diga, ok, de aquí en adelante yo ya tengo ciertas bases de conocimiento y ahora sí tengo que forjar mi camino de qué tipo de portador voy a ser yo. Hay de todos los tipos, gente que sí practica, entrena, compite y entonces incluso va diversificando sus armas y le pone aditamentos y todo otro montón de cosas que podríamos quedarnos aquí conversando toda la noche. Tiro en recámara. Creo que lo ideal es llevar a la persona a esa conciencia y decirle, vea, en realidad este es como la esencia del cómo se opera un arma de fuego y a partir de ahí que esa persona vaya tomando sus matices y que diga, bueno, mis preferencias son estas en función de, obviamente, ya lo que hemos comentado otras veces, criterios ahí personales y demás. Sí, parece que en tanto la persona se entrene más, va a generar más autoconfianza y va a entender mejor todo esto que estamos diciendo. Y si es justificado que una persona sienta temor en andar tiro en boca o alimentada el arma, por cuanto todavía desconoce un poco ciertas cosas que solo la práctica, la experiencia, el entrenamiento le van a dar. Y por eso es tal vez que lo defienden. Y en Costa Rica es así. Hay una carencia de entrenamiento, una carencia en esa cultura de ir a capacitarse. Y no estoy diciendo de ir al polígono a disparar, porque ahí es peor todavía, sino ese montón de cositas que se pueden hacer inclusive en la casa con mucho cuidado, inclusive en lugares que no necesariamente son un polígono, y al polígono ya ahora sí para realizar las detonaciones, pero previamente se pueden hacer muchas cosas. Entonces hay gente que dice, no, es que a veces a mí no me alcanza para venir a entrenar, pero ya se ha demostrado que no necesitas muchísimo dinero para ir a entrenar, se necesita dinero para ir al polígono, para pagar la munición. Pero usted llega al polígono ya cuando usted hizo todo etapas previas de preparación para ya hacer la detonación real. Y las normas de seguridad no necesitan plata para entrenarse, Eric. Eso es algo. O sea, para pulir las normas de seguridad no necesito, lo que ocupo es inversión de disciplina y obviamente tiempo. Voy a tirar otra frase, Murillo, que es con la que también se defiende mucho el argumento del tiro en recámara. Pensar que le va a dar tiempo de alimentar el arma, ¿verdad? En una situación defensiva, es como pensar que antes de chocar le va a dar tiempo de ponerse el cinturón. Sí, esa creo que es la frase más común cuando se dan este tipo de debates. A mí, ahora que Eric comentaba esto de que tiene lógica que cuando la persona empieza tenga esa sensación de temor, yo cuando compré mi primer arma, compré un arma que tenía un seguro externo, que era una MP Shield con seguro externo. Y cuando yo empecé en esto, en realidad empecé solo. O sea, me fui a la armería y no conocía absolutamente a nadie y me fui. Ya a partir de que la doña me dijo que sí, que sí podía, que sí me dio el permiso. Que tramitó el permiso. Tramitando el permiso, más importante, me fui a tramitar los demás permisos, pero empecé solo. Y mi lógica era, sí, bueno, un arma con seguro, porque seguro, el arma es más segura. Eso fue lo que yo pensé. Segura. Y eso estoy seguro que le pasa a un montón de gente, porque yo a veces cuando llevo algún grupillo o algo así para el tema de introducción de armas, yo les hago la pregunta, bueno, hay armas con seguro y hay armas sin seguro. ¿Qué cree usted que es más seguro, valga la redundancia?
Y todo el mundo siempre responde, ¿no? El arma con seguro, porque en la mente de la persona que apenas está empezando, que conoce muy poco del tema, las armas tienen que tener seguro. Entonces yo compré mi primer arma con seguro. ¿Y qué era lo que hacía? Yo tenía así ya el concepto de que quería portar tiro en boca, pero lo que hacía era que me guardaba, ponía el arma, le ponía el seguro, la enfundaba y ya enfundada le quitaba el seguro. Y me iba así. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que a veces me daba cuenta andando que revisaba, y tal vez en el carro me sentaba, revisaba y se me había olvidado quitarle el seguro. La andaba con el seguro puesto. O sea, no, la guardé, no le quité el seguro y así me fui. Y si yo hubiera, en esos primeros años, hubiera tenido que usar esa arma, soy consciente de que probablemente me hubiera llevado un buen susto. Porque Cambiémosle el nombre de seguros de arma a bloqueos. Así la gente deja de asociar seguro con seguro. Seguro, sí. Y pero eso es algo que sucede mucho. Y entonces, y luego me van a decir, pero entonces usted ya sabe que así se empieza, ¿para qué le está recomendando? Es que la idea de esto, yo al menos personalmente, a mí la razón por la que me gusta decirle esto a la gente con la que digamos ahora tienen la confianza de preguntarme, es para ahorrarles cometer tal vez errores que ya uno cometió, que ya uno después con el recorrido y practicando y cursos y todo, ya uno entiende que las cosas tal vez no eran así. Entonces, mejor guiar a la persona desde un inicio para que evite muchos pasos que uno tal vez se saltó, que no dio correcto, hasta que tal vez ya se encaminó un toquecito más. Y para mí esa es la meta cuando alguien me busca y tiene la confianza de preguntarme, en vez de decirle, no, como usted está empezando, hágalo, no. La idea es que si ya uno pasó por ahí, ya uno cometió ciertos errores, entonces ayudar a la persona a llevar ese camino tal vez más en orden. Y por eso es que soy totalmente, ahora sí, antiseguros y antibloqueos, pero tiro en boca, tiro en recámara, por la experiencia que tuve, porque sí, yo con esa primera arma, que ahora, de hecho, esa arma ahora es de mi esposa, pero ya ella, yo desde el inicio que se la di, yo le dije, esta arma haga como que ese seguro no existe, ahí no está, nunca lo use, nunca lo active, ese seguro no se ocupa. Y en esa arma en particular, por dicha, es un seguro muy, muy tieso, muy duro y está muy a ras de la corredera. Entonces las probabilidades de que se active solo, como sí pasa en otras plataformas, es muy mínima. Es muy duro y no hay posibilidad, digamos, que se pegue en la ropa ni nada así. Entonces tengo la tranquilidad de decirle, haga como que ese seguro no existe. Y así es como ella aporta. Y así es como ella se acostumbró, como si el seguro no lo tuviera esa arma. Sí, es que, bueno, yo quisiera ser como cauteloso en esto. Tampoco es que le estamos diciendo a la gente, usted que porta con seguro, quítele el seguro de una vez. Sí, quíteselo. No, mentira. Pero yo sí quisiera como dejar en claro eso. O sea, se tiene que capacitar, tiene que entrenar de fijo, aunque sea fuera del polígono, el desenfunde o lo que sea, sin munición, lo que sea. Pero es importante entrenar porque ya veo donde alguien quita el seguro, mete para desenfundar, metió el dedito en el disparador. Y sí. Para mí el tema de ese tiro, del tiro en boca y el tema de los seguros externos, para mí el problema es que generan en la persona promedio, en la gran mayoría de las personas, un conformismo. Que en vez de decir, ok, no estoy listo, pero voy a entrenar y entrenar y entrenar y entrenar para llegar al punto de estar listo y ya no querer un seguro o no querer o poder portar tiro en recámara, en vez de hacer eso, lo que es más común es que la persona diga, voy a portar así y porto con un seguro y listo. Y se conforman en que ya así es como van a portar y ese es el estilo de porte de ellos, que no llevan un proceso para llegar al punto que queremos que ojalá todo el mundo llegue, de caer en razón y decir, ok, bueno, ya estoy listo, ya me siento confiado con mi arma, ya tengo la suficiente destreza para sentir que puedo portar sin necesitar un seguro o con el arma alimentada. Y para mí eso es lo más peligroso de esas prácticas que generan, por el falso sentido de seguridad en las personas, generan además un conformismo y se estancan ahí. Lo que hacen es que se estancan en esa forma de portar en vez de seguir ese camino para llegar al punto en el que ya puedan hacerlo con total tranquilidad. Yo sumando lo que dice Eric, creo que sí hay que aclarar aquí que nosotros posiblemente aquí damos recomendaciones de qué hacer. Otra cosa es cómo hacerlas, ¿verdad?
O sea, es muy fácil venir a decir entrene. Y hay mucha gente que va a decir, sí, pero ¿qué entreno y cómo lo entreno? Bueno, pues ahí obviamente entra un tema de inversión, ¿verdad? De capacitación y demás, porque no es así como que todo está en WhatsApp, en YouTube, en TikTok, ¿verdad? Esas cosas no se aprenden, digamos que por este tipo de medios. Se les da una orientación. Hablando de orientaciones, yo no sé si a ustedes les pasó en algún momento, pero a mí algo de lo que mucho me marcó con el tema de la formación en la parte de manejo de armas fue la forma tan tajante en la que por lo menos en los primeros grupos que yo comencé en este tema era con temas de seguridad. Porque si lo tenían que hacer a uno, como dicen, palo de gallinero, ¿verdad? Como decimos aquí, o sea, cagarlo, llamarle la atención varias veces y a veces hasta de manera tajante, así era. Y yo se lo agradezco a las personas que en realidad en algún momento se tomaron ese tiempo y la confianza de decirle a uno, madre, la estás cagando, no se hace así, ¿verdad? Porque eso también lo he visto en otros grupos donde principalmente tal vez uno ve en el polígono, ¿verdad? Galeras ahí que tal vez no están con uno, pero uno ve que son muy laxos en esos temas de seguridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entre ellos se genera una confianza ahí en la que en cualquier momento puede pasar algo. Yo sé que el tema de las medidas de seguridad en polígono lo tenemos ahí agendado, pero tiene mucho que ver con el tema de tiro en recámara, ¿verdad? Porque yo he visto personas que sí portan tiro en recámara también porque se han dejado llevar por la tendencia, porque les han dicho, no, es que yo vi en tal lado y me dijeron que... Y no tienen la estructura y no tienen verdaderamente ya hay esos fundamentos de manipulación de arma de una manera segura. Es peligroso también y hacerles el llamado. Déjese guiar, busque un instructor, ¿verdad? Que tenga esa vocación de impregnar verdaderamente la necesidad de la seguridad en materia de armas de fuego, porque el solo hecho de terminar un ejercicio y pensar que el arma quedó vacía y no tener esa forma de corroborarlo y ya van enfundando, y al rato el arma ni siquiera la despejaron ni nada, ¿verdad? No están seguros de si en realidad el arma quedó asegurada o no. Entonces, igual puede pasar en el desenfunde. Tanto en el enfunde como en el desenfunde hay que tener mucho cuidado con esos temas, principalmente hablando cuando ya el arma está alimentada, ¿verdad? Para dejarlo tal vez ahí también como contexto. Eric, bueno, creo que esta pregunta sobra, porque todos sabemos la respuesta, pero dejémoslo acá en forma pública y visible. Han habido abordajes de oficiales de policía que les dicen a portadores que es ilegal portar con el tiro en recámara y que le van a decomisar el arma. Y he sabido de uno que otro decomiso de un arma por portar tiro en boca, que ya todos sabemos la respuesta, pero se la dejo ahí por lo menos para que nos quede públicamente ahí a nivel del episodio qué procede o cuál es la realidad en torno a eso en el contexto legal. Sí, bueno, en Costa Rica no hay absolutamente nada, ni ley, ni reglamento, ni directriz, ni nada que impida que se pueda portar con tiro en la recámara o tiro en boca como le conocemos acá. Entonces, si no hay nada que lo impida, sí se puede portar legalmente de esa forma. ¿Qué es lo que ha sucedido y hemos visto en algunas situaciones, en algunos lugares? Por ejemplo, el tema de la cantidad de tiros. Hay oficiales que interpretan que si tiene 17 tiros el cargador, o sea, va lleno el cargador, más el tiro en recámara, sumó 18 y por ende está portando más de la cantidad permitida, que son 17. Ya esto creo que lo superamos un poco a nivel legal y a nivel de conocimiento de la gran mayoría de oficiales, que el reglamento o la ley lo que dice es que son los 17 en el cargador, sin hablar de la recámara. Y que es otra situación que se presentó mucho tiempo o varias ocasiones. Hace años atrás, en pandemia, recuerdo que pasó mucho y era de portar el tiro en boca. O sea, la persona podía tener 5 tiros en el cargador, nada más 5, y tiro en boca. Entonces, automáticamente se la decomisaban y le decían que era por prevenir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso creo que ya se superó un poco y definitivamente sí se puede portar tiro en boca. ¿Qué es arriesgado? Hay personas que consideran que es arriesgado, que es todo el tema de que estamos hoy intentando hacerle un poco ver a la gente,
pero no hay nada legalmente que lo... Podrá ser tal vez que también ellos, muchos oficiales, tal vez como la indicación que a ellos se les da es no portar tiro en recámara, lo interpretan como que el portador civil tampoco tiene esa opción de portar tiro en recámara, porque en fechas recientes yo he visto que gente haciendo la consulta, mira, es que me dijo un oficial en la calle que era ilegal portar tiro en recámara, y lo he visto que la última vez que lo vi fue hace como unas 3 semanas. Tal No, vez. y Murillo, y peor aún, hay gente que replica eso porque dice, tengo un amigo policía que me dijo que es ilegal, entonces ya se chipeó. Y fui a la sigue delegación y pregunté y me dijeron que era ilegal. Que eso es peligrosísimo. Claro, y en el momento, Dios quiera que no, pero si llegara a proponerse algo a este nivel de que la ley impida un tiro en boca, eso sería de algo súper descabellado, súper ilógico, y creo que hasta donde sé no ha pasado o no ha sucedido en ningún Yo les hago una pregunta para tal vez ir cerrando aquí ya el episodio y dejar las recomendaciones, pero sí me interesa este tema ahorita que ustedes lo plantearon. ¿Por qué los portadores defendemos tanto la diferencia entre una munición y otra? O sea, me refiero, la diferencia, por ejemplo, de 16 a 17 o de 17 a 18 municiones en un arma. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué? Porque para la gente que no conoce, ¿por qué es tan importante decir es que si puedo portar 15, si puedo portar 10 o si puedo portar 18 municiones? Hay modelos de armas que vienen originalmente con su cargador hasta de 19 municiones, más una serían 20 municiones en un arma corta. Típicamente a nivel político se ha expuesto de que eso puede ser hasta visto como una conducta criminal. ¿Y por qué no? Porque en realidad es que nosotros, obviamente los que estamos del lado de los buenos, defendemos el tema de la cantidad de munición. Bueno, yo voy a dar, ¿verdad?, una opinión y es que pasa lo mismo con esa sensación mental de lo que estamos hablando del tema de fondo de hoy, y es que creer que porque tiene seguro estoy más seguro. En el arma, en la cantidad de municiones pareciera que algo igual, que creo yo o cree la gente que entre más municiones pueda tener, más posibilidades o más seguro a nivel defensivo voy a estar, porque voy a tener más municiones. Y una cuenta y hace la diferencia. Creo que esa es como por ahí la connotación psicológica de muchas personas. No estoy diciendo que no sea importante tener más municiones o que sea menos importante, porque los tiroteos, el promedio mundial dice que 3 tiros, 4 tiros y que de ahí no se pasa, o ya te mataron, o ya vos mataste, o huyeron, lo que sea. Creo que son muy pocas veces donde se utilizan 18 tiros en una situación, pero sí han habido, y sí una munición puede hacer la diferencia. Entonces me parece que se va más por una situación mental de que entre más tiros es mejor, a pesar de que se permite andar 2, 3, 4 cargadores de 17 tiros, porque la ley no impide eso. Sí, yo diría que es falta de digamos, a nivel de legislación, de conocimiento o asesoría de las personas que proponen eso, porque, bueno, no, digamos, uno que está más metido en eso, uno es consciente de lo fácil que uno puede pasar de un cargador vacío a un cargador nuevo. O sea, 17 en medio segundo. 17 en un momentito para alimentar el arma otra vez. Entonces, es una limitación que no tiene absolutamente ninguna lógica. Eso por un lado. Por otro lado, perdón, paréntesis. Fácil cuando tenés el tiempo, ¿verdad? Y por eso es que defendemos entonces ese punto, de que es fácil, pero cuando usted lo necesita, ahí es donde juega en contra de nosotros. Y por ahí decían que era estrategia, que quitémosles 2, de 19 a 17, después otros 2 a 15, después quitémosles, y ahí iba. Era como parte de una estrategia paso a paso. Para ir poco a poco. Bueno, también es que pasa mucho que en muchos países de Latinoamérica, con este tema de estas regulaciones, somos como los monitos copiando políticas estadounidenses también, ¿verdad? Porque en Estados Unidos hay estados donde hay limitación de no más de 10 tiros en el cargador. Entonces, por ejemplo, si no me equivoco, California, si no me equivoco, Nueva York, que son los más conservadores en eso. Son estados muy restrictivos,
donde no se puede tener un cargador de más de 10 tiros. Y no ha tenido realmente un impacto real a nivel de lo que es la criminalidad, porque inclusive, bueno, aquí hablando de nosotros, usted ve noticias de decomisos o de abordajes, allanamientos, y usted ve para arriba y para abajo cargadores de 30, 33 tiros. El delincuente no Entonces le interesa. el delincuente eso no es algo que le interese. ¿Quiénes son los que van a cumplir esto? De los pobrecitos nosotros, que somos los que nos apegamos porque no queremos que nos claven un decomiso por ahí. Pero sí, para mí es un tema de desconocimiento de cómo funciona realmente el tema, digamos, operativo de las armas, de que eso realmente no tiene ninguna implicación ni ningún efecto directo con el tema del crimen ni nada de eso, porque están limitando a los que no tienen nada que ver en ese asunto, y de copiar ideologías y políticas fallidas de otros lados. Para mí por ahí viene el asunto. Para ir dejando un cierre, ¿qué recomendaciones podemos darle a la gente que todavía se pregunta si portar tiro en recámara o no? Bueno, yo invito a las personas que tal vez no han visto los capítulos específicos donde han relatado las situaciones, las víctimas o los que han defendido, como el caso de Alonso, el de David, el caso de Arturo, y que analicen un poco el relato de ellos, la historia, y que entiendan que cuando hay una situación de estrés, cuando ya te están generando cierta agresión, o cuando ya va a suceder, o cuando ya hay disparos, o lo que sea, la mente cambia por completo. Y es muy probable que muchas cosas se olviden, porque usted no está pensando en si el arma tiene seguros o el arma está alimentada o si la funda viene con un seguro. Usted no piensa absolutamente en eso. Usted lo que quiere es, de manera natural, defenderse, repeler la agresión. Y en esos microsegundos, no tener tiro en boca puede significar que te disparen, que pierda más tiempo, un montón de cosas. Entonces, la tendencia mundial, ya dicho por las fábricas, por los expertos más expertos, es sin seguros, tiro en boca y la funda igual sin seguros, para que la reacción, el desenfunde sea lo más natural posible, sin esos bloqueos mentales que pueden suceder en una situación de estrés. Recuerdo un caso de un muchacho que él dice que a él se le olvidó que andaba un arma. Vean qué fuerte puede ser eso. Es extremo, pero vean cómo la mente se le puede bloquear a uno, y todas esas cositas como seguros y demás pueden ser atrasos, pueden ser inconvenientes, y es fácil practicarlo hasta llegar a esa confianza que tanto se necesita. A mí me gusta mucho estudiar relatos de las personas que han pasado por donde asustan ya. Los que tuvimos acá, como mencionaba Eric, pero a mí me gusta mucho leer, no, pero ver, bueno, sí me gusta leer, pero los relatos defensivos me gusta escuchar, tal vez como en otros podcasts, en entrevistas de gente que ha tenido que defenderse, y esta es la fecha que yo no he escuchado a una sola persona decir: hubiera querido que mi arma no hubiera estado alimentada, o hubiera sido mejor que mi arma hubiera estado sin alimentar. No he escuchado ni uno solo hasta la fecha. Y son personas que ya les ha tocado bailar con la más fea. Entonces, yo siempre trato de aprender, digamos, de los que ya pasaron por ahí. Tuvimos propio Arturo acá contándonos cómo él cambió su forma de portar a partir de ahí. Ya yo creo que uno es a veces tal vez un poco terco si uno defiende una postura, aún habiendo mucha gente que ya pasó por una situación de ese tipo, y que ellos explican, y que de su propia vivencia relatan por qué la forma correcta debería ser otra. Yo en este tipo de cosas de armas, yo sí creo que hay cosas que son preferencias, y hay cosas que son formas correctas e incorrectas de hacer las cosas. Preferencias: quiero portar apéndice, quiero portar al costado. Cada posición tiene pros y contras, es una preferencia, y la persona valorará qué quiere hacer. Preferencias: quiero un arma marca Glock, quiero una SIG, quiero una Smith & Wesson, quiero una CZ. Preferencias: quiero un arma subcompacta porque prefiero esconderla más.
A diferencia de, no, yo quiero un arma más grande porque es más fácil controlar el retroceso. Son preferencias, pero hay cosas que también siento que hay formas correctas e incorrectas de hacer las cosas. Y una para esas, para mí personalmente, es el tema de tiro en boca versus no tiro en boca. Portar fundas de nylon o fundas de tela versus fundas como deberían portarse. Portar en un canguro en su porte diario versus portar en una funda. Hay cosas que para mí sí hay formas correctas e incorrectas de hacerlas. Mi recomendación es para la persona que no se siente seguro, es no crea que el no portar tiro en boca le va a dar seguridad. La seguridad se la va a dar cuando usted genere destrezas para poder portar el tiro en boca. Entonces, si ahorita no está listo, no quiero que esto lo interprete como que yo le estoy diciendo, meta el tiro en boca y aunque usted no se sienta listo y no se sienta seguro, ándela así. No, no es eso. Murillo me regañó en el podcast. Lo que quiero decir es que si usted no Y no guarde, lo vea en el polígono alimentando porque... Va al baile, va a agarrar las orejas. Lo que quiero decir es que si usted no se siente listo, lo que necesita no es, o se lo pongo así, si usted siente que portar sin alimentar el arma le da seguridad, usted lo que necesita no es portar sin andar el arma alimentada, sino es entrenar más y capacitarse más para llegar al punto en el que usted diga, ok, ya me siento listo. Y ojalá eso sea lo más rápido posible. O sea que a ponerle a entrenar, a ponerle con tiro seco, a ponerle con cursos, capacitaciones para desarrollar esa confianza en su arma en el momento en el que la necesite. Bueno, yo voy a dejar tomando pie de lo que dice Murillo, un par de tips. Cuando va a entrenar, entonces entrene de las dos formas, con alimentar y sin alimentar. Y mide rendimientos. Y estése comparando a lo largo de la evolución suya en el tiempo. Si va a entrenar una vez cada 3 meses o una vez al mes o 2 veces al año, entrene esas 2 veces para ver qué tal está rindiendo usted. Porque al final de cuentas lo que no se mide no se puede mejorar, ¿cierto? O sea como sea, no les aconsejo para nada, eso sí, seguir entrenando de manera subjetiva, de que porque fui al polígono, hice hoy y siento que me fue bien, ya me siento un crack, ¿verdad? Y entonces ya ahí más bien ando buscando que me pase algo en la calle por esa falsa percepción de seguridad. No, entrene de las dos maneras y usted mide sus resultados. Y entonces ahí sí usted ya está generando criterio. Para las personas que tal vez todavía no son portadoras, que quieren empezar en este tema y que todavía se preguntan cuál es ese sentimiento del que tanto hablan de la reacción natural y demás, eso le podría decir yo que es muy similar a cuando usted va manejando y se le mete a alguien y usted frena y automáticamente metió el clutch y pasó el vehículo a marcha. Usted hizo todo eso de manera instintiva. Usted eso no lo hizo pensando que es que tenía que esto, que lo otro, ¿verdad? Y en el tema del tiro en recámara o no, lo voy a comparar de la siguiente manera. El freno al cual yo tengo que accesar rápidamente en el vehículo no tiene ningún tipo de seguro, ¿cierto? O sea, está ahí ya nada más de presionarlo. Contrario al freno de mano, que tiene todo un bloqueo y demás. Entonces, si tuviera que hacer una analogía para las personas que todavía no están desarrollando este tipo de estrategias o están pensando en obtener un arma, sería así. Alimentar usted el arma sería como intentar frenar con el freno de mano, que tiene un dispositivo de bloqueo y demás que tiene que activar o no. Contrario al pedal de freno, que es de una vez pasó y de inmediato por reacción lo hice. Entonces sería como la forma más, criolla posible que encuentro darle esa comparación para la gente que quiere comenzar a ahondar un poquito más en este tema. Yo creo que el episodio de hoy, pues queda clara la posición de nosotros, ¿verdad? Por lo menos con la experiencia que tenemos, que puede que sea poca o mucha. A final de cuentas preferimos nosotros los tres portar tiro en recámara, ¿verdad? Claro. Porque en realidad, pues, sí, ya uno que dice, le ha tocado entrenar ahí un poquillo, sí ya sabe muy bien que si ya solo por eso yo mejoro algo en mi proceder, en la destreza, ¿por qué no? Es un recurso válido, ¿verdad? Y a final de cuentas en la calle, lamentablemente no hay ganadores y perdedores. En la calle hay vivos y muertos. Entonces, en la calle no es por una medalla, no es por un lugar, no es por un trofeo. Es muchas veces por la vida. Entonces, tal vez dejarles ahí. No sé si tienen algún otro apunte, si no, entonces dejamos la frasecita del día de hoy. Vámonos con la frase. Yo nada más tengo un apunte final. Dale. Porque
ustedes me basurean mucho con los Murillo Lovers, que yo no tengo Murillo Lovers, ¿verdad? ¿Cómo No, pero tiene? tiene, no, Sí, que sí tiene. tengo 3 Vea, ya- Murillo no, Lovers. No. Mi hija, mi mamá y la señora. Eric, que pero, Eric, No, ¿ves? no, es que está interpretando No, mal. ya está Nosotros girando la vara. Es que tiene tantos, pero tantos. No. ¿Cómo no? Aquí hay registro. Tengo ahí está. 3. Tengo 3. Esas, puntualmente esas 3. Y la señora hoy está cumpliendo años. Entonces, para cuando vea este episodio, le dejo un saludo de feliz cumpleaños. Ojalá lo vea el mismo día que salga el episodio. Excelente. Bueno, feliz cumpleaños. Feliz para la cumpleaños señora, a la señora Murillo, ¿verdad? La señora de Murillo. Uy, no, le va a pegar si lo oye. El día que lo vea le va a arriar. Por el D. Sí. No. No, es la señora. Bueno, ok, está bien. Un saludito ahí, feliz cumpleaños el día de hoy y que ojalá la pase bastante bien. Hoy nos están moviendo el set. ¿Verdad? Hace rato. Se acaba de mover un libro ahí que hay el registro, ahí Yo quedó un sé. video. Y Yo sonó sé. algo por allá Sí, hace un rato. Pero no importa, está bien, aquí no nos van a estar Yo asustando. quisiera saber por qué cambió de una marca a otra. Si hay alguna razón. De una marca a otra De Smith. del Smith & Wesson, por capacidad, porque cuando digamos, las plataformas subcompactas empezaron en 9 milímetros, digamos, el papá de los tomates era la Shield. Esa fue la que empezó, digamos, la revolución de las subcompactas. Pero es un arma de 7, un cargador de 7 y un cargador de 8. 7 más 1, 8 más 1. Y yo quería algo un poquito más. Y en ese momento las Shield hasta ahí topaban. Y luego llegó la revolución de la P365, que le lograron meter 10 a un cargador en un arma chiquititita. Y entonces ya esa me llamó más la atención. Y no, me compré la sigla. Bueno, antes de esa pasé por una P320 porque quería más capacidad. Pero fue principalmente por un tema de capacidad. Para mí la Shield es una excelente arma. Todas las MP para mí son excelentes. Murillo se declara abiertamente Sig Lover para los que no sabían. ¿verdad? Yo sería feliz con MP porque me encantan también. Con más tiros. CZ también. No, y ahora está la Shield Plus, que si no me equivoco es 12 más 1 o 13 más 1. Ya esa es una muy... Pero les llegaron muy tarde porque ya llegaron después de todo lo que hizo la SIG con las P365. Entonces es interesante esas comparaciones. Hay que hacer un día estos unas tablitas ahí de comparación para dejarle el archivito a la gente, ¿verdad? De regalo ahí en el link. En capacidad de tiro, en costo. Ajá, sí, hacer una tamaño. tablita ahí, se las vamos a regalar ahí en un link. Claro. Para que comparen una bonita plataforma en precio, calidad y demás, P10, CZ. De hecho, pero la P10C, la compacta. y eso iba a apuntar, que de hecho tiene incluso la característica que el mismo modelo tiene tamaños, ¿verdad? Entonces es algo, una excelente arma. Sí, es algo interesante ahí en el mercado, por lo menos aquí nacional, que está disponible. Y lo que decía Murillo, bueno, pues parte de todo, vamos a ir echando al agua ahí y dejando promesas, porque mucho de la promesa, por lo menos para los que les interesa, estar metido en el proyecto como tal, que es el caso de nosotros, es cuando hacemos una promesa intentar cumplirla. Entonces para el otro año idealmente venimos ahí con una serie de capacitaciones, algunas sin costo, otras obviamente que van a tener costos operativos y que también aquí el proyecto tiene que costearse con algo, ¿verdad, Eric? Tal vez hacer ahí también el comentario de que todo lo que ustedes ven aquí hasta el momento, pues gracias a Dios ha salido del bolsillo de nosotros mismos, ¿verdad? El apoyo de algunas personas ahí que siempre se toman el tiempo, algunos familiares de nosotros, ¿por qué no? Yo he venido aquí con personas de mi familia ahí que hay que hacer alguna cosita en el set, tomamos el ratito y venimos. El instituto nos ha dado el espacio, gracias a Dios se cuenta con el recurso. El polígono también nos ha dado espacio y Murillo saca su tiempo para editar y otro montón de cosas que a final de cuentas tal vez no se ven, ¿verdad? No se saben del todo, pero sí se ven con el cariño con el que se está entregando el proyecto. Estamos a punto de cerrar el año y de verdad que lo hemos conversado fuera de cámaras, por lo menos para nosotros esto, más allá de un compromiso, se ha convertido verdaderamente como incluso una válvula de escape, ¿cierto, Eric? Íbamos conversando la vez pasada en el vehículo. Claro, un momento de aprendizaje, un momento de sana discusión, y lo que a mí me llena más es que todo lo que uno sabe, lo que los tres sabemos, lo estamos transmitiendo y la gente nos lo dice.
Entonces, esa es la satisfacción principalmente del saber que muchas personas que están iniciando o que ya tienen conocimientos y tal vez creían que unas cosas eran de una manera u de otra, ahora todavía tienen todavía más elementos para poder ser más objetivos y para tomar decisiones, que al fin y al cabo es eso. Creo que estamos manteniendo esa línea de dar información y que sea la misma persona la que tome sus decisiones. A veces incluso la información se estanca, ¿verdad? Hay gente que, ¿por qué no? Podríamos pensar que se quedó con una idea y estaba bien en ese momento y ya estamos empujando, ¿verdad?, de atrás para venir moviendo ideas. Eso es lo que queremos, a final de cuentas, aquí dejar esa consigna de mover ideas. Eric, mucho de esto que a nosotros nos motiva, por lo menos a mí a nivel muy personal, yo estoy seguro que ustedes lo comparten conmigo, es esa interacción de la gente, ese acogimiento de la gente del proyecto, más aquí a nivel nacional, porque cuando le dicen a uno, vea, es que de verdad el proyecto les está quedando muy bonito, síganle metiendo ganas. Entonces esas palabras a uno lo llenan, pero más aún cuando pasan cosas como por ejemplo lo que hablamos la vez pasada, de que un médico se puso en contacto con nosotros para ofrecerle la colaboración a un invitado que tuvimos aquí, que a través de su anécdota, al buen David, ¿verdad?, dijo que bueno, que él todavía padecía de algunos cuadros ahí crónicos, que ya que habían quedado crónicos de dolor, ¿verdad?, y demás. Y uno de los médicos que ven el programa se puso en contacto con nosotros para brindarle ayuda de manera desinteresada a uno de los invitados. Y aquí dejo el saludo, un saludo para el doctor Vázquez, ¿verdad?, de la zona de Guanacaste. Él sabe, tal vez por respeto a él no voy a dar el nombre como tal, pero de verdad le agradezco mucho por ponerse en contacto con nosotros, por dar el ofrecimiento de manera altruista, y de ahí ellos se pusieron en contacto. De verdad que eso a uno lo llena bastante, Eric, porque hay muchas cosas que el pago no es monetización, no es como tal el dinero, ¿verdad?, sino que saber que se están haciendo puentes, que sigue moviéndose esto, que hoy hay una persona intentando ayudar a otra, y a final de cuentas que somos más los buenos que los malos. Yo creo que eso sería como de lo que más lo mueve a uno para continuar aquí con este tipo de iniciativas. Para dejarles entonces la frase del día de hoy, dice: donde está tu miedo, ahí está tu tarea. Entrenar. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias, señores. Muchas gracias. Y entrenen. Feliz Navidad. No, pero nos vamos a ver otra vez antes de la Navidad. Entonces, cancelada la feliz Navidad. Cancelada, si no, nada, pero no he hecho nada. Feliz Festival de la Luz. Entrenen. Okay. Hay gente que también lo he visto que lo hace tal vez contra el zapato. ¿Qué sonó ahí? No fue eso. Fue la lámpara. ¿Yeah? No, nunca había sonado. No, pero yo escuché que fue como que se movió. Como que se cayó, se bajó un toque, ¿no? Sí, eso sí tiene lógica, porque es como un...